Aló, aló. Amén. Yo de nuevo. Hermanos, ayer tuvimos una reunión súper especial. Fue súper especial, de verdad. Para los que pudieron ir. Yo creo que cada vez más se está sintiendo, como ayer se los dije, el llamado que tenemos como ministerio, ¿ya? Así que es importante que empecemos a darnos cuenta de eso, ¿ya? Como ministerio tenemos mucha proyección, tenemos mucho que podemos llegar a hacer, pero yo creo que para eso tenemos que estar unidos, tenemos que estar siempre en un mismo espíritu, ¿ya? Tenemos que estar, todos pensar lo mismo, todos querer lo mismo, tener mucha comunión entre nosotros para que la visión se pueda palpar en todos, para que la visión se pueda traspasar a todos, ¿ya? Así que desde ahora en adelante, hermanos, tenemos que estar de verdad expectantes a lo que Dios quiere hacer con nosotros, a lo que Dios quiere hacer como iglesia, ¿ya? Ustedes son muy queridos por mi persona. Yo a todos los estimo mucho, los quiero mucho, ¿ya? Y le doy gracias a Dios porque de alguna manera estoy entendiendo el Evangelio de otra forma. Estoy entendiendo el Evangelio de acuerdo a, yo creo que al corazón de Dios. Y yo se los quiero transmitir un poco. Y es porque yo también, y es porque estoy orando también por ustedes, estoy orando por muchos de ustedes para que puedan crecer también, para que Dios los pueda establecer, ¿ya? Porque no tenemos que ser uno o dos o tres los que ministramos acá o los que podemos tener llamados, no. Dios nos quiere llamar a todos. En todos tiene que haber un grado de compromiso y en todo se tiene que manifestar, que se tiene que manifestar el Espíritu. En todos tienen que manifestarse los dones. Los dones no son para uno o para dos, son para todos, son para ustedes, para la iglesia, ¿ya? Y le doy gracias a Dios por eso, porque estoy entendiendo el Evangelio de otra manera. Amén. Así que, hermanos, desde ahora en adelante, nadie se puede parar acá adelante y empezar a vanagloriarse él, un ministro o cualquier persona. Amén. ¿Saben qué? El otro día que yo iba, el día domingo, que yo iba para mi casa, de la casa de la hermana Jazmín, después de la reunión del sábado, el Espíritu Santo puso una palabra en mí. Puso de acuerdo a que los ministros, las personas que son ungidas, o los apóstoles, o los profetas, o los evangelistas, o los maestros, todos, hermanos, todos, y esto para que lo escuchen también los que escuchan por internet en otros lados, todos son llamados a educar el pueblo, a educar netamente el pueblo. No son llamados a vanagloriarse ellos mismos o a decir, el Señor me dio tanto, el Señor me entregó tanto o tengo tanta revelación. No, hermanos, los ministros son para educar el pueblo de Dios. Y si no lo creen, vean la vida de Pablo, hermano, cuando le decía a la iglesia de Tesalónica, hermanos, si yo más que entregarle el Evangelio, les decía, habría estado dispuesto hasta entregarle mi propia vida. O sea, eso es lo que hace un ministro de Dios. Un ministro educa, se entrega por la iglesia. Un ministro, un llamado de Dios legítimo, es aquel que educa al pueblo de Dios, es aquel que se entrega por el pueblo de Dios. Amén. Así que nadie se puede parar aquí o en ningún otro lado a menospreciarlos a ustedes. Ustedes son los que valen. Ustedes, por algo se levantan los ministros, para que ustedes puedan crecer, para que ustedes se puedan establecer, ¿ya? Así que ustedes son aquí, la iglesia es la importante. En ustedes tiene que ser derramado el Espíritu. Los ministros fueron hechos para sostener a la iglesia. No fueron para ponerles algún peso, alguna cosa, no sé, algún yugo, qué sé yo. Pero eso, hermanos, ténganlo claro. Los ministros son para apoyarlos,
son para entregarse por ustedes. Amén. Veamos siempre el ejemplo del apóstol Pablo cuando él ministraba, cuando él escribía. Amén. Eso era, se los tenía que decir eso porque eso estaba en mi corazón. Yo creo que más de alguno a lo mejor, yo personalmente el sábado pasado quedé un poquito contristado a lo mejor por lo que se ministró. Bueno, a lo mejor no todos se dieron cuenta, pero eso es lo importante. Lo importante es que un ministro levanta a la iglesia, ¿ya? Vamos a seguir un poco con el tema de la semana pasada, que yo les ministré un poco acerca de los dones del Espíritu. Y vamos a ver que es sumamente necesario, ¿ya? Sobre todo el derramamiento del Espíritu, ¿ya? Primero que todo, vamos a leer en Juan 14. Juan 14 del versículo 15. Vamos a continuar viendo lo que el Espíritu Santo tiene que hacer en nosotros, o el por qué el Espíritu Santo fue derramado en la iglesia. ¿Por qué el Padre gobernó en el Antiguo Testamento, entre comillas? ¿Por qué vino Jesús, gobernó él 33 años, entre comillas, porque los tres? ¿Y por qué en el último tiempo tiene que gobernar el Espíritu Santo? ¿Por qué fue derramado el Espíritu Santo? Dice en Juan 14, del versículo 15, dice, este es el Señor el que está hablando, le está hablando a sus discípulos, les dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y le dijo Judas, no al Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amáis, os hubiera regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene de mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así lo hago. La primera cosa que es que el Espíritu Santo, que el Señor no nos dejó huérfanos. Es el tesoro más grande que podemos tener nosotros ahora. Es el Espíritu Santo. Lamentablemente no todos, no toda la iglesia no se le ha revelado, ¿ya? Pero es importante que a través de esta palabra podamos empezar a conocer eso. Yo sé que muchos de aquí lo sabemos, pero también hablo para los que
escuchan esto en otros lados. Y la primera cosa es poder conocer al Espíritu Santo, es poder conocer quién es, para qué vino, para qué Dios lo envió, para qué se derramó. Dice que Él, aquí el Señor le decía, Él les enseñará todas las cosas que yo os he mandado. En otras partes dice que en otra parte dice que Él es el que va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Ya? No es con fuerzas, no es con ejército, sino que es con su Espíritu. La iglesia tiene que trabajar a través del Espíritu Santo. Y Él es el que va a dar crecimiento a la iglesia, porque yo creo que ese es el trabajo del Espíritu. Es que es levantarnos a nosotros, es levantar ministros, es levantar apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, para que nos eduquen a nosotros o a la iglesia en general y poder crecer y poder llegar a la estatura de Cristo. ¿Para qué? Para que cuando Cristo venga nos lleve con Él y seamos hallados, aprobados. Amén. Así que ese es el trabajo del Espíritu Santo, es de alguna manera edificarnos y hacernos crecer. ¿Pero por medio de qué? ¿Por medio de qué? Y es de lo que hemos venido hablando, a través también de los dones. El Espíritu Santo muchas veces se manifiesta o se expresa a través de los dones. Y por eso también es que tenemos que tener sensibilidad. Sensibilidad cuando el Espíritu muestra algo o cuando el Espíritu hace que veamos tales cosas. A veces en pequeñas cosas el Espíritu nos habla y a veces nosotros decimos, ¿será el Espíritu Santo quien me muestra esto? Podemos tener a lo mejor alguna visión y a lo mejor lo podemos decir, ¿será de Dios o no? ¿Saben qué? El Espíritu Santo es sencillo. Los dones son sencillos. Los dones no son nada del otro mundo. Son de Dios, son cosas sobrenaturales, pero son sencillos. Amén. Así que cuando nosotros tengamos alguna revelación, cuando tengamos algún don, cuando tengamos algún sueño o discernamos algo, es que es el Espíritu en nosotros. El Espíritu está trabajando, el Espíritu quiere trabajar a través de nosotros, el Espíritu quiere derramarse sobre nosotros. Pero es importante que nosotros nos podamos educar, que nosotros podamos entender que los dones son sus manos, que Él trabaja a través de eso. Empecemos a educar nuestra mente, a crecer en eso, estudiemos para poder ser formados, para poder formar nuestra mente. Y cuando nos sucedan esas cosas, creer que es el Espíritu quien lo muestra, creer que es el Espíritu quien hace. No estamos lejos de Él. Él mora. Dice aquí que vendremos a Él y haremos morada en Él. Lo acabamos de leer. Y eso quiere decir que el Espíritu Santo va a morar en nosotros. Es Él el que mora en nosotros, el que habita en nosotros. Nosotros. Dice en Efesios 5, en Efesios 5, 6, del 6 al 20, dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, de lo que estábamos hablando también ayer, de qué es lo que es a lo mejor en parte la santidad. No seamos participantes con ellos, no participemos con el mundo. Ellos no tienen nada con nosotros, nosotros no tenemos también nada con ellos. No nos podemos mezclar con ellos. Obviamente vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Ya? Dice el 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Otra vez nos dice, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto.
Mas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pablo enfatiza mucho que no somos del mundo, ¿ya? Que no tenemos parte con ello. Y el versículo clave es sed llenos del Espíritu. Yo creo que es un mandamiento que Pablo le dice a la iglesia de Efesios y en general a la iglesia. Sed llenos del Espíritu. Todos tenemos que ser llenos del Espíritu. Dejar nuestra vida, dejar las cosas del mundo, dejar de alguna manera las cosas que nos atrapan y ser llenos del Espíritu, ser llenos del Espíritu. Todos tenemos que ser llenos del Espíritu. La iglesia completa tiene que ser llena del Espíritu. Porque por algo el Señor se fue, porque por algo el Señor dijo que no nos va a dejar huérfanos, porque el Espíritu vendría. Entonces nosotros tenemos que tomarnos de esa palabra y tenemos que ser llenos del Espíritu. Pero para eso también tiene que haber un trabajo en nosotros, en cada uno. Tiene que haber un trabajo, tiene que haber... tenemos que educar nuestra vida, tenemos que dejar las cosas que no nos edifican. Tenemos que en cada tiempo, en cada momento, tenemos que estar conscientes de lo que hacemos, conscientes de lo que no hacemos. Amén. Pero primero es volvernos a la santidad para que el Espíritu pueda ser derramado en todos nosotros. Y cuando el Espíritu Santo sea derramado en nosotros, se van a expresar los dones, hermanos. Se van a expresar, van a fluir los dones cuando seamos llenos del Espíritu. ¿Ya? Pero para eso hay que trabajar, hay que cederse al Espíritu. Tenemos que motivarnos, amén, a vivir en el reino de Dios, a vivir, a seguir adelante en el Evangelio. En 1 Corintios 2, dice, 1 Corintios 2, del 1, ¿sí? Del verso 1, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Yo creo que está súper claro ese pasaje, que nuestra fe, hermanos, nuestro entendimiento tiene que estar fundada en el poder de Dios y en el Espíritu Santo. Así como Pablo se lo ministraba a la iglesia de Corintio, es necesario también que nuestra fe esté fundada en el poder de Dios, en los milagros, en las señales de Dios. No solamente en la palabra, no solamente en lo que se nos ministra o en lo que se nos enseña, sino que también tiene que estar fundada nuestra fe en el poder de Dios, en el Espíritu Santo. Pero para eso tiene que empezar a vivir eso en nosotros, se tiene que empezar a manifestar. ¿Para qué? Para que pongamos nuestra fe en eso, para que nuestra fe esté fundada en eso. Tiene que primero empezar a fluir entre nosotros, a fluir el poder de Dios. No podemos, como les dije la semana pasada, vivir una vida tan pareja,
Tiene que haber algo que nos impacte, que nos llame, que nos guíe, que algo que ponga en nuestro corazón, no sé, ferviente amor, ferviente deseo por servir a Dios, por seguir el Evangelio. No por amar las cosas del mundo, no por seguir las cosas del mundo, sino de seguir en el Evangelio. Tenemos que seguir, hermanos, en el Evangelio, seguir adelante, ordenar las vidas, trabajar para santificarnos, hermanos. De verdad, yo se los digo. Y ese es el deseo de mi corazón, es que cada uno de ustedes pueda crecer, se pueda establecer, que cada uno pueda madurar, que cada uno pueda entender las cosas que Dios tiene para nosotros, que las cosas que Dios tiene para ustedes. Démonos cuenta, hermanos, del beneficio que es estar en el reino de Dios. Por eso que no tenemos que vivir de una manera natural. Tenemos que vivir de una manera sobrenatural, porque tenemos un Dios sobrenatural. Tenemos un espíritu que es sobrenatural. Por eso que les decía la semana pasada que no podemos vivir en enfermedad, que no podemos vivir en escasez, no podemos vivir en, no sé, en tantas cosas. ¿Y saben por qué vivimos a veces en eso? Porque no andamos en el Espíritu, porque el Espíritu es el que muestra. El Espíritu es el que nos guía a hacer tales cosas. Pero si no sabemos quién es el Espíritu Santo o el trabajo que hace entre nosotros, ¿cómo vamos a vivir de una manera sobrenatural? Por eso que hay que educarse, hermano, hay que leer la Biblia, hay que leer la palabra. El Señor nos dejó la palabra para que la leamos, para que nos eduquemos. No está porque sí. No podemos orar una vez a la semana, no podemos leer la Biblia una vez a la semana. Es nuestro diario vivir, tiene que estar presente el Evangelio de Dios, el reino de Dios. Tenemos que crecer en eso, hermano, y los amonesto en eso, porque yo quiero que crezcan, yo quiero que sus vidas se puedan establecer en esto. Que yo quiero que tengan el mismo sentir que tenemos nosotros los que les ministramos. Amén. Así que no quiero que se desanimen con esto. Todo lo contrario, hermano. Y por eso que yo les digo que estoy entendiendo el Evangelio de distinta forma. Porque un ministro quiere y hace para que ustedes puedan crecer. Amén. En Tesalonicenses, Tesalonicenses 1, dice el verso 2, dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre, del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados, de Dios y vuestra elección. A ver, espérenme. Ahí está, ya. Dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder y en el Espíritu Santo, y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Aquí el apóstol Pablo vuelve a decir, se lo está diciendo a otra iglesia, no recién lo que leímos se lo leí que él exhortaba a la iglesia de Corintio. Ahora se lo está diciendo a otra iglesia, a la de Tesalónica. Y le vuelve a decir, hermano, que él no fue con palabras persuasivas o con palabras en el sentido de que yo los quería convencer humanamente de lo que es el Señor, de lo que es el Evangelio de Dios. Él fue con demostración de poder, con demostración del Espíritu. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que empezar a vivir. Porque nosotros, como ministerio apostólico, tenemos el deber de fundar iglesias, de formar iglesias en otros lados. Y muchos de nosotros a lo mejor van a ser enviados para levantar iglesias o para, no sé, para cualquier cosa.
Pero no podemos ir con palabras humanas, no podemos ir con palabras nuestras o que inventemos alguna predicación para que los hermanos se puedan levantar o puedan crecer. No podemos ir con chistes. Tenemos que ir con demostración de poder del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo esté con nosotros y que se palpe eso en nosotros. Amén. De alguna manera, a lo mejor que el Espíritu Santo vaya con nosotros simplemente es que vamos a tal lugar y se han manifestado en nosotros los dones, porque estamos también hablando de que los dones es la manifestación del Espíritu en nosotros, ¿ya? Entonces, en parte también es que los dones se puedan manifestar en nosotros, para que nosotros cuando tengamos que hacer trabajo en esto, sean trabajos serios, sean trabajos de verdad, para que la iglesia pueda crecer y se pueda establecer en la sana doctrina, porque ahora se están hablando muchas cosas que no deben hablarse. Y la palabra es clara, así que nosotros tenemos que estar siempre dados a la sana doctrina, a lo que dice la palabra, a lo que dicen los apóstoles. Porque ¿quién más que ellos que estuvieron con el Señor van a saber las sanas palabras o la sana doctrina? ¿Quién más que ellos que estuvieron con el Señor mismo? Y después el apóstol Pablo, que también estuvo con el Señor porque el Señor se le apareció, ¿ya? Dice en Romanos también vamos a leer. Romanos 1. Del 8 al 12. Dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicarles algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es en común a vosotros y a mí. Aquí, no sé si se pudieron dar cuenta de lo que les leí, y qué es lo que es el don, qué es lo que son los dones. El apóstol Pablo les decía a la iglesia aquí, a los romanos, deseo ir a verlos para anunciarles algún don, para anunciarles alguna manifestación del Espíritu. Pero dice aquí, a fin de que seáis confirmados. Y aquí podemos ver que los dones del Espíritu son netamente para que ustedes puedan ser confirmados, para que ustedes puedan ser establecidos en la palabra de Dios. Los dones no son para otra cosa, los dones son para el crecimiento de la iglesia. Eso tenemos que tenerlo claro. Y es por eso que les pido que nos volvamos a esta palabra. Porque en los dones vamos a ser edificados, en los dones vamos a ser levantados, en los dones vamos a crecer cuando se manifiestan los dones, cuando el Espíritu se manifiesta a través de eso. Y es por eso que tanto a este último tiempo le estamos hablando de eso, porque es necesario para el crecimiento de la iglesia. ¿Ya? Y aquí lo vuelve a decir el apóstol Pablo en 1 Corintios, ya voy a ir terminando ya. En 1 Corintios, lo vuelvo a decir. En 1 Corintios 1, del 4 al 9, dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis
irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo vuelve a decir, no a la iglesia de Romanos, que lo estábamos leyendo, sino ahora de nuevo a la iglesia de Corinto, que no tiene que faltarnos nada en ningún don. O sea, otra vez está diciendo que debemos abundar en los dones, que los dones son importantes. ¿Ya? Los veo con cara más o menos. Ya voy a terminar. No sé si ustedes pueden analizar, esto es un paréntesis esto. No sé si ustedes saben que Pablo nunca estuvo entre los 12 apóstoles, que Pablo fue llamado después al apostolado. ¿Ya? Y el otro día pensamos con el apóstol, ¿qué revelación tenía Pablo? Y es el único que ministra, es el único que exhorta a la iglesia, con una claridad del Espíritu, con una claridad de qué es lo que es el Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo nunca estuvo con el Señor corporalmente, porque él después fue llamado al apostolado. A lo mejor yo esperaba esta palabra, no sé, del apóstol Pedro, de Juan, pero fíjense, el que fue llamado al último, en cierta manera, entre comillas, fue el que a lo mejor tuvo un grado más de revelación que los demás. Entonces, aquí podemos ver que Dios no hace acepción de personas. Que Dios cuando llama, Dios cuando escoge, te va a entregar las armas, te va a entregar todo lo que tú necesitas, te va a entregar toda la competencia que tú necesitas para ser un buen ministro. Y tomémoslo por ejemplo al apóstol Pablo. Ese era un paréntesis nomás. Pensé que tenía más palabras que leerle, no tengo más, pero voy a seguir estudiando para seguir predicándole, para seguir exhortándole, hermano. Así que, bueno, para resumir, todos tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos que darnos a eso, hermanos. Por favor, les pido, les encarezco delante de Dios que nos demos a eso. Que seamos llenos del Espíritu, que el Espíritu Santo se pueda manifestar en todos nosotros. El deseo de mi corazón es que ustedes puedan crecer, hermanos. Es que todos puedan crecer, que todos puedan llegar a la estatura de Jesucristo. Pero también el deseo mío es que ustedes también me puedan transmitir cosas a mí, que nos puedan transmitir cosas a nosotros a lo mejor como ministros. Porque nosotros necesitamos ver que ustedes crecen, necesitamos ver sus frutos. Necesitamos ver que el Espíritu Santo también les habla a ustedes. Que no somos uno o dos o tres, que son todos. Todos tenemos que ser llenos del Espíritu. No solamente nosotros, todos ustedes. Los dones son para ustedes. Los dones son para la iglesia. Los dones no son para uno o dos. Son para todos, hermanos. Para todos. Animémonos. Animémonos de verdad. Todos animémonos. Y volvamos nuestro corazón al Evangelio de Dios, volvamos nuestro corazón a la palabra de Dios, a Dios, volvamos nuestro corazón a Dios, dejemos de lado nuestra vida, hermanos. Si bien tenemos que seguir viviendo, tenemos que seguir trabajando, seguir estudiando, hermanos, pero que nada nos saque del centro, que nada nos saque de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. Esta palabra se las dejo, hermanos, va a quedar grabada, para que la sigan escuchando, para que se la puedan mostrar a otros, y no solamente en mi predicación, sino que todas las predicaciones de nuestros apóstoles, también hay que seguir escuchándolas. Procuremos tener comunión unos con otros, procuremos amarnos, porque esa es la sana doctrina, hermanos. Esa es la sana doctrina, que nos amemos unos a otros como el Señor nos amó. Porque dice la palabra que en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman unos a otros. Así que, hermanos, les insto a tener más comunión entre nosotros, a formarnos. Amén. Así que amémonos y sigamos adelante en nuestro llamado del Evangelio. Amén. Así que dejo al Matías.